Pues entonces vamos a comenzar. Nosotros estamos viendo o vamos a ver el tema de hoy, se llama el éter y el ticún. Esta palabra ticún es algo muy lindo porque tengo que traer la colación porque es la cábala, ¿no es cierto? En la cábala hay un cabalista muy importante por ahí del siglo XVII, o sea, es un antiguo cabalista, llamado Isaac Luria. Gloria, Isaac Luria. Perdón, Isaac, ¿cuánto? Isaac Luria. Gloria. Ah, Isaac Luria. Bueno. Entonces, Luria. recordemos que la cábala como tal, hay dos tipos de cábala, ¿no es cierto? La cábala hebrea y la cábala como iniciática o hermética. La cábala hebrea, pues obviamente parte o surge del judaísmo, ¿cierto? Es parte fundamental del judaísmo, ¿no? Es el fundamento del judaísmo. Pero la parte, digamos que la cábala iniciática ya comprende, trata de la venida de Cristo y habla de la encarnación divina y demás, que digamos en la cábala hebrea todavía no la tratan en profundidad porque obviamente para ellos no ha venido todavía el Cristo. Entonces, bueno, hay algunas diferencias. Pero la cábala iniciática se despertó más que todo alrededor del siglo XV, XVI, ¿no? Que fue cuando se volvieron a despertar todo, se volvió a despertar el tarot y volvió a despertar, ¿no? Todos estos movimientos. La alquimia también venía de un poquito antes, pues más o menos del siglo XI-XII, y la, la alquimia después se empezó a mezclar con la cábala, juntaron conocimientos y bueno, y ahí fueron haciendo, digamos, esas escuelas esotéricas. Y por eso todo lo que es el conocimiento de la cábala, el tarot, el árbol de la vida, la alquimia, todos estos conocimientos están inmersos en la francmasonería, en la magia blanca, en la logia blanca, en el martinismo, en las enseñanzas de Saint Germain, en Christian Rosenkreuz, ¿no? La fundación de los Rosacruces, todos llevan el conocimiento de la cábala y del tarot, ¿no? Pues, estamos hablando de lo mismo. Bueno, Isaac Luria fue uno de estos escritores famosos del siglo XVII y él nos definió acerca del tikkun. El tikkun, que es algo realmente que podemos ver y sentir, pues que hemos seguido el camino espiritual, porque, digamos, el tikkun es como ese anhelo de búsqueda por hacerse conocer la chispa divina. Es decir, el principal tarea que tiene el ser humano es conocer la chispa divina, su propia chispa divina. En eso es lo que hace realmente posible este despertar. Esa fuerza de la presencia divina es real y actúa en nosotros. Ese es el tikkun. Es decir, nosotros a veces pensamos que yo soy yo y Dios está por allá lejos, ¿no? Pero Dios está inmerso en nosotros. La Divina Madre está inmersa en nosotros mismos. Eso quiere decir que, que ese tikkun, o esa fuerza, ¿no? que que nos transforma, nosotros la vamos a descubrir en nuestro propio interior. El tikkun es entonces esa fuerza de la presencia divina que habita en nuestro interior y que es real y actúa constantemente buscando su propia chispa divina. Dios se busca a sí mismo en cada uno de nosotros. Nosotros entonces vamos a comprender que el tikkun es la fuerza de la presencia divina en nuestro interior. Es la fuerza que busca la luz. Es, como a veces traducen la palabra tikkun, la corrección de la trayectoria. Porque nosotros, al sumergirnos en la carne, al sumergirnos dentro de este desorden, que significa meternos en la oscuridad de la materia, hay un corrector. Ese corrector es el tikkun. Es volver a tener la presencia divina. Cuando decimos volver, recordemos que nosotros surgimos de lo divino y traemos en sí la pureza de lo divino, pero en la medida en que nos fuimos acercando al plan divino de bajar a la materia,
y encarnamos en la materia, nuestra visión se cegó, se llenó de nubes, se llenó de Sí. imaginaciones y de ilusiones, y en ese instante nosotros, digamos, entramos en un caos, en una oscuridad. Pero hay una fuerza del espíritu que habita en nuestro interior, es la chispa divina. Pero esa chispa divina, además de habitar la chispa divina, existe la fuerza misma que busca la fuerza divina. Esa chispa divina existe, pero el anhelo de buscar la chispa divina despierta en un momento dado. Entonces, digamos que hay tres aspectos que son muy importantes en el descubrimiento del Tikkun. Esos tres aspectos, como Isaac Luria los describe, y como en la Cábala pues se describen ampliamente, uno es el Tisim Tisum. Tisim Tisum es, en otras palabras, la presencia de la Divina Madre. El Tisim Tisum es la presencia de Aleph, o sea, como el mago que existe en nuestro interior. El Tisim Tisum es la presencia crística que habita en nosotros mismos. El Tisim Tisum es también la presencia del Buda, la presencia del Krishna, la presencia del Zaratustra, la presencia del Aura Mazda que habita en nosotros. Entonces ese Tisim Tisum es, digamos, esa chispa divina, la encarnación divina que vive en nosotros y que ha tomado carne, su propio cuerpo, es decir, es la chispa divina que habita en nosotros. Por otro lado, nosotros tenemos nuestra propia alma, ¿sí? Nuestra propia alma. Nuestra alma siempre se representa, y más aún en la Cábala, como una copa. Pero más aún se representa en su imagen más excelsa como un cáliz. El cáliz donde se derramó, ¿cierto? La sangre divina, o sea, el vino. El vino es como el fuego divino que desciende a nosotros y habita en nosotros. El agua y el vino representan las imágenes del sol y la luna. El agua y el vino representan la manifestación o la divinidad manifestada en agua y la divinidad potencial, el fuego, ¿no? Fuego y agua. El fuego es la divinidad potencial, el agua es la divinidad manifestada de la creación. Eso nos da a nosotros, digamos, la creación misma, ¿no es cierto? Cuando empieza el movimiento entre lo manifestado y lo manifestado, comienza la manifestación. Es decir, nos sumergimos en la materia y comienza algo que hoy no vamos a estudiar, que es parte de los estudios, y es el Shevirat HaKelim. Ese Shevirat HaKelim explica todo el proceso de manifestación y lo que implica en la actuación del Tikkun. Más tarde, en esta misma clase, vamos a ver cómo actúa el Tikkun, ese cáliz divino. Porque el Tikkun es el proceso de volver a lo divino, es la reparación del daño, es la corrección del camino, es volver a tomar conciencia de que nosotros somos chispa divina. El Tikkun nos lleva hacia el Tzion Tizón. ¿Sí? El Tikkun es la fuerza de la vocación que nos mueve continuamente a descubrir la presencia de la Divina Madre en nuestro interior. Es como volver a darle un nombre a la fuerza de la vocación. Es como darle un nombre a esa fuerza que me impulsa a buscar a Dios, que me impulsa a buscar a la Divina Madre. Entonces ese tikkun tiene un proceso. Decíamos, en ese proceso de la vasija, ese cáliz, tiene un proceso. Porque estando nosotros en el caos, inmersos en la oscuridad de la materia, entonces el tikkun es esa fuerza que va empujando, que va moviendo, que va corrigiendo, que va haciendo todo el proceso de descubrimiento de la chispa divina en cada instante. Y por eso tiene, o se ha dividido en 7 partes, ¿no? Algunos lo dividen en 4, otros lo dividen en 5,
Nosotros en este momento lo vamos a dividir en siete. En las siete partes, nosotros la primera tenemos es el despertar. Podemos que el espíritu descendió a la materia, pero cuando descendió a la materia, nosotros estamos ante una puerta que podemos o no cruzar. Esa puerta que podemos o no cruzar es la puerta que nos lleva hacia la luz. Nosotros podemos decidir quedarnos en la oscuridad. Nosotros podemos decidir quedarnos dando vueltas en este proceso. Sin embargo, el mismo que sintió la chispa divina que habita en nuestro interior quiere hacerse conocer. El ticún es la fuerza que va al conocimiento. ¿Qué pasa con con esta fuerza del ticún? Cuando yo elijo conscientemente y dejo que ese despertar se haga vida en mi interior, este ticún nos empieza a llevar a través de un proceso, está escrito ahí, que un despertar, implica un proceso de búsqueda afanosa de nuestra fuerza vital, de nuestra chispa divina, implica una confrontación interior, implica una transformación, implica una integración, implica una iluminación parcial. Sin embargo, cuando nosotros no queremos optar por seguir la fuerza del ticún, ¿no? Esa fuerza que nos impulsa a buscar a lo divino, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento aparece el sufrimiento y el dolor para corregir el camino. Entonces, nosotros caminamos a través de la libre elección o caminamos a través del dolor. Siempre el ticún actúa de una manera u otra, pero siempre estará corrigiendo el camino de búsqueda. Cuando nosotros hablamos del despertar, nosotros hablamos del momento previo, cuando se empiezan a derrumbar todas las expectativas, cuando la torre de las ilusiones y los engaños caen. Allí, en un momento dado, aparece el despertar del alma, el despertar de la vocación, el momento en que se enciende la llamarada. Esa llamarada nos ha de impulsar en todo el camino, es el ticún. La llamarada es el ticún. Y entonces comienza el camino de la búsqueda. El ticún, Caballero, ¿lo puede devolver un segundito? Por favor. Ah, ya, listo. ticún se muestra como una necesidad de sentido. El ticún nos mueve constantemente a buscar a la Divina Madre. Pero también entonces nosotros nos movemos y exploramos y por eso a veces buscamos un camino, buscamos otro camino, buscamos una enseñanza, otra enseñanza, porque además cada persona tiene su camino y cada persona le conviene un conocimiento en determinado momento de su vida. Es decir, empieza la exploración, empieza la búsqueda. Es el momento en que el maestro interior nos llama, es el momento en que el ermitaño que aparece en los arcanos del tarot empieza a actuar en nuestro propio. Es el fuego divino, esa llamarada, la que nos impulsa. Entonces, la llamarada, en este momento, es el fuego que impulsa a buscar. El despertar ha sido lo primero, la búsqueda ha sido lo segundo, lo tercero empieza la confrontación interna. Pues cuando nos miramos al espejo, cuando miramos nuestra propia realidad, nos tenemos que enfrentar a nuestras propias sombras. Necesario entonces descubrir los patrones y empezar a trabajar nuestro propio karma. Es el momento en que el karma puede moverse a través de la ley de las consecuencias. Sin embargo, nosotros podemos cambiar nuestra forma de actuar y nuestro ticún actúa a través del esfuerzo consciente, a través de la voluntad dirigida. La voluntad que actúa a través del libre albedrío. Entonces, empezamos a confrontar las sombras, a enfrentarlas, y no solo
es importante enfrentarla, sino que esa es la misión del alma, llevar las sombras a la luz. Entonces, cuando nosotros nos hablan de cuáles son nuestros pecados, en algunas formas, digamos que lo mejor es buscarlos, porque esa es la misión. No esconderlo porque no tendría sentido, lo que tenemos que buscar cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras sombras, para transformarlas, para llevarlas a la luz. Entonces, ese tikkun es el que decide a buscar, decide a transformar, se decide a enfrentar. Ahí es cuando nosotros comprendemos el verdadero sentido de la justicia. La justicia no es para juzgar, la justicia es para elegir, buscar el equilibrio. La justicia es para elegir, buscar el equilibrio entre el espíritu y la materia. Y si nosotros decíamos que lo primero era el despertar, lo segundo era la búsqueda, lo tercero era la confrontación interna, nosotros luego tenemos la transformación. Transformación implica que el tikkun es una fuerza que nos mueve a la muerte del ego, nos mueve a resucitar lo infinito y lo eterno que tenemos en nuestro propio interior. Es decir, nos mueve a renacer al presente. Nos mueve a buscar justamente la presencia divina en todas las cosas. Transformar ya es mirar la materia como la oportunidad de encontrar lo divino en cada acto cotidiano. Entonces empieza la transformación. Empieza el tikkun no solo a buscar en nuestro propio interior, sino en nuestra propia forma de mirar. Todo eso implica nuestra forma de relacionar. La forma, la relación, establece la transformación en la medida en que nosotros cambiamos nuestra percepción, nuestra forma de mirar. Cuando nosotros dejamos que el tikkun actúe en nuestro interior, esa llamarada actúe en nuestro interior, nosotros estamos dando lo mejor de nosotros mismos. El tikkun siempre está buscando chispa divina. Es como esa fuerza divina que se busca a sí misma. Y por eso decimos que la transformación es presencia, participación, reversibilidad. Recordemos que reversibilidad es mirar lo que está detrás de las cosas. Aparentemente tenemos una realidad aquí, pero detrás de esta realidad están los maestros. Detrás de esta realidad está la Divina Madre. Detrás de esta realidad hay una bendición que nos acompaña. Y así nosotros descubrimos la integración. La integración nos lleva a nosotros, o es esa fuerza que nos mueve a descubrir que no hay cosas buenas ni cosas malas, sino que todas merecen ser vividas. Es descubrir la renuncia, es descubrir que detrás de todos los acontecimientos está Dios, está el ángel de la templanza. Hay un ángel que es muy importante descubrir esta vida. El gran ángel, Serafiel. Serafiel es el gran ángel, es aquel que guarda los conocimientos de lo divino. Serafiel guarda conocimiento de la cruz del ángel. Serafiel an Serafiel. Entonces, digamos, es descubrir que detrás de todas las cosas está el gran sabio, está el gran ángel, está Serafiel. Y ahí es cuando nosotros empezamos a descubrir que detrás de todas estas cosas está la armonía, la belleza, el silencio. Lo que descubrimos cuando nosotros empezamos a percibir esta verdad. Después de esa integración, cuando integramos la realidad al presente, cuando podemos empezar a ver lo lindo a través de ese proceso de la contemplación, nosotros empezamos a descubrir las escaleras de Jacob. Descubrimos el paso que se llama iluminación parcial. Es decir, es
cuando nosotros entramos en una contemplación silenciosa. Voy a recordarles algo en este momento. ¿Por qué se llama iluminación parcial? Porque es mi experiencia, la tuya, la de aquel y la del otro, que empieza a comprender la presencia de Dios en todo. Es decir, esta experiencia del alma que entra en contacto con lo divino. Entonces es cuando es el momento de la iniciación. Se dice que la persona llega a la iniciación cuando comprende el 3 más 3 más 3. Se dice que nosotros, cuando dejamos que la luz de la estrella alumbre nuestro interior, percibiremos la, la luz divina, la voz de Dios. Entonces, lo primero que nosotros percibimos cuando entramos en contemplación es la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que percibimos cuando entramos en contemplación silenciosa es la presencia del Espíritu Santo, que desciende como el verbo. Cuando el verbo desciende. Entonces, cuando el verbo desciende, el verbo se escucha, la percepción se exalta. Es cuando el verbo, por eso se dice que la misma chispa divina es el verbo hecho carne. Pero el verbo, nosotros no entramos en contacto con el verbo porque nosotros no queremos escuchar. Cuando hacemos silencio perfecto y abrimos nuestro corazón al silencio, dejamos que el verbo se exprese. Es decir, dejamos que el Espíritu Santo hable. Por eso, ahí es cuando nosotros descubrimos todas aquellas palabras que significan la gracia divina, todo aquello que significa como ese esfuerzo de Dios por llevarnos a nosotros adelante. Ese es el tikkun en su forma más excelsa. Es descubrir que la Divina Madre nunca nos ha dejado solos. Ella siempre nos está arrastrando, pero nosotros tenemos que dejar que ella nos arrastre. Por eso nosotros tenemos que, digamos, estar bajo sus brazos y bajo su cobijo, porque ella es la unión con lo divino. Ella nos llevará hacia la libertad. Y así nosotros llegamos al séptimo paso que lleva el tikkun. Tikkun es el que nos lleva a la unión. Aquí ya, este paso de la unión ya no es un alma, ya somos todas las almas. El alma se descubre en Dios. Dios se descubre en el alma. Ya el tikkun actúa en todo su esplendor. Ya el tikkun no se desdibuja para nuestra propia visión. El tikkun ya actúa en sí mismo. Es la voluntad de Dios en nosotros mismos. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cuántas veces nosotros decimos que la presencia de Dios, sea Cristo, a veces la han colocado como la JHS? A veces se traduce como hijes, e hijes se considera es el hijo de la Divina Madre. Entonces, digamos que el tikkun nos lleva siempre a descubrirnos como hijos de la Divina Madre. Pero vamos a ver ahora nosotros que si nosotros traducimos este hijes, palabras hebreas, son hod, hey, shin, o sea, la rueda, sacerdote y el mundo, nosotros vamos a tener una traducción que nos podría decir claramente, el sacerdote es ahora la ideación divina y la eternidad camina por siempre. Es como la traducción de hijes. El sacerdote es ahora la ideación divina y la eternidad camina por siempre.